Había aparecido la tumba quedó abierta, entraron una serie de investigadores, pasó el tiempo y en 1985 el gobierno egipcio decidió proceder a restaurarla. Pudieron conseguir el apoyo de la Paul Getty Foundation, que económicamente apoyó este trabajo, y se contrató a un equipo de restauradores que estaban acostumbrados a restaurar pinturas parietales en Italia. Eran el equipo de Paolo Mora, que podemos verlo aquí en la fotografía, junto a su esposa y una serie de alumnos. Esto sirvió luego posteriormente para formar escuela y formar también restauradores dentro del territorio egipcio. Bueno, se hizo un trabajo realmente impresionante. El mexicano... Ya me acordé, lo siento. El fotógrafo lo primero que hizo fue recopilar toda la información fotográfica que había de la tumba. ¿Cómo empezaron? Pues empezaron con la foto que vemos arriba, por ejemplo, las fotografías que había hecho Schiaparelli al principio, al comenzar. Luego siguieron con las fotografías que había hecho todo el equipo de Reisner y los siguientes. Y luego realizó fotografías de los mismos lugares, intentando acoger el mismo encuadramiento de cómo se encontraba la tumba en ese momento. Como podemos ver, esta es más o menos el mismo trozo de pared, pero con el tiempo las pinturas han perdido muchísimo. Es la misma imagen. Así estaba cuando en los años 80 había entrado el equipo de Paul Getty. Hay que tener en cuenta que los valles tanto de los reyes como de las reinas, nosotros cuando los visitamos hace muchísimo calor, hay mucha arena y parece que ahí no llueve nunca. Pero sí llueve, y cuando llueve, llueve mucho. Unas grandes aguas torrenciales bajan de las colinas y si las tumbas están abiertas, las aguas entran adentro, arrastran tierra, arrastran barro, eso se va depositando y la humedad se fue depositando además sobre las paredes de esta tumba. Sigamos con los estudios que se hicieron. Participó el japonés Hideo Arai y realizó unos trabajos de investigación que hasta ahora no se habían hecho nunca y eran estudiar la actividad biológica, tanto interior de la tumba como exterior. Bacterias, todo lo que pudiera ser relacionado con la biología, y fue midiendo día a día y preparando unos planning de tiempo para ver qué pasaba a lo largo de una serie de meses. Los estudios previos duraron 2 años. Así se pudieron ver, por ejemplo, también el estado de los pigmentos, para ver cómo estaban las pinturas, por qué se venían abajo, por qué se habían caído. Aquí tenemos 2 fotografías, me van a tener que creer porque no se ve demasiado, pero esto que vemos aquí, blanco, son sales que estaban detrás de las pinturas. Y aquí tenemos lo mismo. ¿Qué había pasado? Posiblemente ya cuando se construyó la tumba de Nefertari, se cerró, se terminó, quizás se realizó el funeral antes de que realmente estuvieran totalmente secas. Es decir, cuando se aplicó la pintura, el estuco de base todavía no estaba seco. Entonces, la humedad fue acumulando justo en la parte de atrás de las pinturas todas estas sales. La sal con la humedad va aumentando, va engordando. ¿Qué pasa? Empuja para afuera las pinturas y las pinturas se caen. Por eso, con el tiempo, al quedar abierta, al tener inundaciones, las pinturas se habían ido viniendo abajo. Había muchísimas sales en el momento en que la Paul Getty empieza las investigaciones. Bueno, como pueden ver, se hicieron numerosos cuadros, numerosos estudios de todo el seguimiento, tanto biológico, orográfico, a nivel también sísmico, todo ese tipo de estudios se hicieron antes de emprender en la restauración de la tumba. Se estudió también el estado de la pintura en cada rinconcito, en cada centímetro de la tumba. Estas son 4 imágenes de la escalera que veíamos antes. Bueno, pues como pueden ver, cada color, aquí hay morado, aquí hay un amarillo, aquí hay un azul, muestra el estado en el que se encontraba la pintura en ese lugar. A ver, para estudiar qué tipo de tratamiento necesitaba. También se hizo todo un levantamiento para ver en qué estado se encontraban las restauraciones que había habido hasta entonces, porque a lo largo del tiempo habían ido arqueólogos, estudiosos y se habían realizado restauraciones. A la izquierda, por ejemplo, vemos una imagen que vemos que hay unas zonas como un poco veladas.
ahí se ve que sobre la pintura que empezaba a caerse se habían colocado grandes trozos de gasas que habían quedado adheridas a la pintura. Y luego aquí a la derecha vemos una serie de papelitos, hoy conocidos como los papelitos japoneses, que se habían pegado en su momento, quizás para sujetar la pintura, para que no se viniera abajo, pero que ahí se habían quedado. Hoy en día no hace falta que diga que todo tipo de restauración que se hace reversible, de manera de que en un futuro se pueda quitar. Pero allí se encontraron muchos elementos de restauración que estaban pegados con colas muy adheridas, muy fuertes y muy difíciles de quitar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en un momento de casi llamado de emergencia, como se venían abajo las pinturas, como podéis ver aquí, se pegaron trozos de gasa. Esto ya lo hicieron los del equipo de Paulo Moura, porque se iba viniendo abajo y se iban quedando una gran cantidad de huecos. Aquí se nota que está bombada, bueno, se nota, lo veis, ¿no? Está un poco abombada la pintura. Se abomba y se cae. Entonces, empezaron, una vez que se hizo todo este estudio, se decidió el tratamiento, el tiempo que iba a llevar, y se empezó con la limpieza. El primer trabajo de limpieza fue con mucha paciencia y técnicas modernas empezar a quitar las restauraciones de antaño, esas gasas que estaban pegadas, esos pequeños papelitos, y despegarlos de manera de que no se viniera abajo la pintura, de no llevarse además la pintura. Esto llevó ya unos cuantos meses. Después se fueron rellenando los huecos que quedaban. Ahí a la izquierda vemos a una de las jóvenes restauradoras que con un pequeño escalpelo iba limpiando los huecos, iban quitando los trocitos de sales que se habían acumulado detrás de la pintura. En algunos casos, cuando la pintura se salía o algún trozo que se podía despegar, se iba picando un poco para poder rellenarlo. Vamos a ver aquí dos imágenes, una de la época de Schiaparelli, en la que vemos que aquí se ha producido una fractura muy grande, se ha desprendido todo este trozo de pintura y evidentemente en muchos casos se ha perdido. La gran parte de la capa pictórica que se había caído no se podía recuperar. Entonces, ¿qué se hacía? Una vez que se había picado, como lo veíamos antes, se iba rellenando con un compuesto realizado con la misma arena que se encontraba en el suelo, es decir, con la misma tierra de la tumba, con productos también aglutinantes, pero de manera de que pudiera ser reversible y que el día de mañana esto se pueda quitar. Y se fueron rellenando estos huecos. Es una pena, como podéis ver aquí, falta gran parte del vestido, que todavía estaba en 1904 y que aquí ya no está. Podemos ver parte del proceso en estas tres pinturas donde tenemos la representación de la reina. A la izquierda está el hueco se ha ido rellenando y picándolo, y luego se ha recubierto para que no quede descubierta toda la pintura en esa zona. Bueno, se iban limpiando los trozos, se le iba quitando por detrás todo tipo de pegamento, todo tipo de sales, para poder todo el trocito de capa pictórica que se pudiera volver a colocar, se volvió a colocar. Y luego, cuando digamos ese abombamiento, ese aflorar de la pintura era muy poco, se rellenaba con algunos productos de manera de mantenerlos sin aplastar la pintura, como hemos visto a veces en algún vídeo, para que no se partiera. En algunos casos hubo que realizar algún tipo de limpieza también de los elementos anteriores, como decíamos, y que, como podéis ver, iban con bastoncillos, los bastoncillos estos pequeños que vemos mucho en las películas para el ADN, pues esos bastoncillos finitos, pequeños, limpiándolos con mucha paciencia. Y luego quedaron muchos trozos de pintura falta de pintura. Entonces, evidentemente hoy en día no se trata de rellenar lo que falta, no se trata de recomponer lo que no hay. Entonces tuvieron varias reuniones y llegaron a la conclusión de que se podía hacer lo que ellos llaman es el rellenarlo con unos hilos de acuarela. Una simple acuarela, como se mezcla con agua, se puede quitar en su momento, se puede extraer. Y entonces lo fueron rellenando con estos pequeños hilos de pintura. Aquí tenemos... Bueno, no he avisado algo antes, lo voy a decir ahora.
Van a ver algunas fotografías que no tienen la calidad que deberían tener, pero es que las he extraído de documentos como vídeos y cosas así, y fotografías un poco antiguas, y que había que traerlas así y quería mostrarlas. Esta es una de ellas. Y entonces se fueron reconstruyendo poco a poco para rellenarlo, de manera de que no se vuelve a pintar el hueco, simplemente se recubre con estos pequeños hilos de pintura de acuarela. Luego, evidentemente, había que sujetar para poder aplastar, como decíamos, para poder volver a colocar in situ gran cantidad de pintura que se había salido. Sobre todo ocurría muchísimo en el techo. El techo tenía grandes fracturas, no sé si la pueden ver aquí. Hay una fractura muy grande. Tenía grandes fracturas. Entonces querían, dentro de los estudios sismológicos, quisieron ver si iba a haber más movimientos o no antes de optar a las restauraciones. Se fueron colocando estos famosos papelitos japoneses, se llaman así, pusieron, no sé, dicen algo así como 30.000 o 40.000 papelitos japoneses, para ir sujetándolos, y luego, depende del resultado que diera la pintura, se podían quitar. De hecho, si nosotros vamos hoy a la tumba, no están. Todo este trabajo, evidentemente, se registró en unos libros que todavía eran manuales, en 1987, hoy en día se hace con ordenador todo, evidentemente, se iban colocando cada día, no sé, no lo van a poder leer porque la he achicado, cada día el nombre del restaurador, lo que había hecho, y las fotografías, muchas de ellas tomadas con cámara Polaroid, se pegaban de manera de que hubiera un registro día a día de todo el trabajo que se estaba llevando a cabo. Tardaron 2 años, como decía, para los primeros trabajos de estudio, tardaron, creo recordar, que otros 6 años más para la restauración, y luego, bueno, pues empezaron las conversaciones para ver si la tumba se cerraba para siempre, que era la opinión de Mora y de su equipo, o si se mantenía abierta para que los turistas pudieran verla. Ya sabemos lo que pasó, por lo tanto, la tumba está abierta. Por lo tanto, bueno, el equipo se retiró, terminaron ese trabajo. Había una segunda fase que no se llegó a terminar nunca. Se había hablado de la posibilidad de hacer una copia de la tumba, como se acaba de hacer ahora mismo con la tumba de Tutankamón, y que posiblemente sería la mejor solución para mantener para la posteridad este monumento. El equipo, cuando terminó el trabajo, ya era un equipo muy grande, había ampliado mucho, se había formado una auténtica escuela de restauración, y siguieron con sus trabajos luego en otros países, y Paulo Mora nos dejó, me parece que hace un par de años falleció, y ya la escuela ahí se acabó. Pero nosotros hoy podemos ver esto. Yo creo que la mayoría conoceremos. Esta es parte de la entrada, la cámara que hay a la derecha, la cámara más adelante, la escalera, y esta es la cámara del sarcófago. Creo que nos dejaron un buen trabajo y que todavía hoy podemos admirarlo. Aunque realmente, según decía Paolo Porta, que trabajaba, un español que trabajaba en la UNESCO, la cantidad de humedad que cada uno de nosotros, respirando y sudando cuando entramos en una tumba de estas, la cantidad de humedad que se vuelca a las tumbas, que se deja en las tumbas cuando entramos nosotros, es como si echáramos un cubo de unos 15 litros de agua cada uno de nosotros. Ahí queda el pensamiento y la idea de lo que hacemos cuando entramos en las tumbas. A pesar de que a todos nos gusta entrar, claro.